Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Eliana Dumet, Domenica Ganchala, Gloria Lazo, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Cristian Mendoza, Steven Muñoz, Presente, profe. gracias, buenas noches. Seida Quito, Presente, buenas noches. buenas noches. Manuel Ramón, Niurka Villamar, Yolanda Salinas, estás por ahí, Yolanda. José Zamora, Presente, Lisa. gracias, buenas noches. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, el día de ayer pues revisamos la información de la programación, la programación académica, el PEA que pues tenemos que presentar dentro de la materia de contabilidad general, una materia pues que nos va a ayudar pues justamente con el desarrollo del conocimiento del manejo contable, ¿sí? Y de generar reportes financieros, que a su vez pues dentro de la carrera de administración y administración financiera pues les va a permitir tomar decisiones en base justamente a esta información, a estos estados financieros, ¿no? Dentro de esta materia, pues vamos a revisar, como les comentaba, ciertos conceptos que son fundamentales dentro de la contabilidad, que nos va a permitir conocer, pues, aspectos desde los inicios de la contabilidad, desde la creación, un concepto contable. Vamos a conocer a la entidad, vamos a ver los diferentes principios y la normativa que rige a la contabilidad dentro del Ecuador, y después de eso pues estaremos trabajando justamente pues en la creación de información financiera a partir de asientos contables, ¿sí? En los diferentes libros y los estados financieros que la ley pues la normativa internacional pues exige para el manejo contable, ¿ok? Así que pues el día de hoy dentro de la plataforma ustedes tienen información relevante, material que está disponible para que ustedes puedan hacer seguimiento de la materia que estamos revisando, ¿sí? Así que por favor tener en cuenta pues que pueden acceder a esto y hacer el debido seguimiento pues de esta información, ¿ok? Vamos a revisar dentro de la materia, pues tenemos el siguiente contenido, ¿no? Perfecto, ahora tienen para que puedan irlo visualizando. Perfecto, entonces tenemos material de contabilidad general uno. Dentro de la contabilidad, pues lo primero que vamos a hacer es conceptualizarlo, vamos a ir viendo dentro de los diferentes materiales de la contabilidad, pues vamos a ir viendo los conceptos que son técnicos, conceptos que los vamos a ir desarrollando dentro de esta materia, ¿ok? Entonces, el primer concepto, pues, es entender qué es la contabilidad. Me interesa saber muchísimo sobre ustedes en cuanto a su conocimiento contable. Había conversado en materias anteriores con José, con
también con Yolanda sobre su conocimiento contable, pues me comentaban ahí el tema de que su conocimiento contable, pues lo realizaron a nivel de colegio, tenían algo de conocimiento, pero pues obviamente tienen que refrescar conocimientos. Me gustaría saber igual, de igual forma, pues Steven, Rocío, Sheila, ¿cómo están con sus conocimientos contables? De tal forma, pues que con eso yo podré saber, pues qué tanto tendremos que trabajar y adentrarnos en el ámbito contable, ¿sí? La velocidad de trabajo, ¿sí? En ese sentido. Así que, no sé, pues Steven, que está primero, pues que lo veo por ahí, coméntame cómo están tus conocimientos contables, ¿son fuertes? ¿Tienes conocimientos o definitivamente no las has visto? ¿Estás por ahí, Steven? Rocío, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenas noches. Perfecto, cuéntame tú, ¿cómo te ves con el ámbito contable? ¿Has tenido conocimiento? ¿Te has preparado en esa materia? Bueno, de mi parte, por lo que concierne a mi trabajo, yo sí me he preparado en una parte, se podría decir, de generar informes, sacar Ujú. lo que son ventas, transacciones, Perfecto. porcentajes, Ujú. manejo de Excel y todo eso es por lo que ende por mi trabajo. Perfecto. ¿Y en cuanto a estudios, hiciste algo de contabilidad o te graduaste de otra No, especialidad? yo me gradué de la carrera de informática. Ah, perfecto, perfecto, está bien. Ah, Muy bien, entonces, chévere, eso me da pues luces para saber cuál es el nivel de aceleración que podemos darle en esta materia, así que vamos a ir entrando a detalle, ¿no? Chévere, te agradezco mucho, Rocío. Sí, ¿le estás por ahí? buenas noches, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Un gusto. sí, no, la verdad no tengo mucho conocimiento porque yo en el colegio me gradué de ciencias generales. Entonces, Perfecto. no me ¿Viste gradué algo de de... contabilidad? No. Ya, chévere, buenísimo. Buenísimo. Entonces ahí pues sabemos que tenemos que dar unos conceptos que son importantes dentro del ámbito contable y sobre todo pues dar un poco esa noción de entrar al ámbito contable y pues y especializarnos o dar ese sentido de ámbito contable, pues obviamente porque la contabilidad pues es una disciplina, es una técnica, ¿sí? Que nos va a permitir y que tiene un objetivo de desarrollar diferentes actividades, diferentes verbos en infinitivo, como es de clasificar, resumir, presentar, interpretar, ¿sí? En términos monetarios, las transacciones que realiza una entidad, ¿sí? La contabilidad, pues, nace básicamente para ese criterio, ¿no? Justamente porque hay una necesidad dentro de las organizaciones, ¿sí? De acumular información, de desarrollar y de generar transacciones, y alguien tiene que realizar, ordenarla, clasificar, resumir, ¿sí? Y sobre todo, pues presentar para que sea interpretada, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de información dentro de las organizaciones que necesitan ser controladas y registradas. ¿Para qué? Para poder visualizar cuáles son los movimientos que tienen. Por lo tanto, en la contabilidad, pues más allá de ser una disciplina, pues es un arte, ¿sí? No es una ciencia, es un arte, es una técnica que permite pues justamente a los contadores, a las personas que se especializan, pues tener la capacidad de transformar estos datos de transacciones diarias o de transacciones que realiza una organización y transformarlas hacia informes. Y esos informes pues son el resultado del objeto de la contabilidad, ¿no? Por lo tanto, pues a partir de eso, tenemos estados financieros en términos monetarios, la visualización es en términos monetarios, ¿sí? De todas las transacciones, ¿no? De todas las interacciones que tiene la empresa con el uso de los recursos. Básicamente, ahí se enfoca el aspecto contable, ¿no? Así que vamos a ir de a poco dando ciertos conceptos que nos van a ir dando luces, o ya sabemos que es una disciplina, es una técnica, es un arte, ¿sí? Que tiene pues por objeto clasificar, resumir, presentar e interpretar cualquier verbo en infinitivo, la contabilidad lo hace. Te hablo de registrar, hablo de analizar, hablo de cuantificar, ¿sí? Son objetivos que tiene
la contabilidad, porque es lo que hace continuamente, ¿no? Es del arte de desarrollar y clasificar correctamente esa información de forma cronológica, ¿sí? Que tenga, pues, que tenga un sentido cronológico en el tiempo, ¿no? Inicia desde un día en particular la contabilidad y cierra a finales de año, normalmente, pues, por efecto de periodos. Entonces, se desarrolla actividades para poder presentar en un momento determinado estos estados financieros que son interpretables, ¿no? Sí, el administrador financiero, ¿sí? El tecnólogo de administración, pues toma estos estados financieros y los tiene que interpretar, tiene que aprender a interpretar, pero para poder interpretar, pues tiene que saber de dónde nacen, cómo se los construye, ¿sí? Y el componente de la información que contiene esta, esta información financiera, ¿no? Por lo tanto, pues a partir de eso, pues el administrador no necesariamente tiene que ser el constructor de la información, pero para poder controlar, tiene que saber cómo se formó y cómo se construyó esa información. Por lo tanto, pues vamos a trabajar en aspectos contables, ¿no? Como digo, si bien es cierto, no vamos a ser contadores de cepa, debido a que pues ustedes van a ser administradores y los contadores pues se perfilan todo un tiempo específico para poder desarrollarse como tal, ¿sí? Pero pues el conocimiento, el desarrollo, vamos a ver que ciertos principios, ¿sí? Dan la oportunidad a los lectores de la información financiera a que puedan interpretarlo. Y pues la normativa dice, sí, puede ser entregada a todo el mundo, pero a todo el mundo que puede interpretar y que conozca el idioma contable, ¿no es cierto? Que conozca el ámbito contable. Es por eso que les decía y quería pues un poco conversar con ustedes sobre su conocimiento contable que tienen. ¿Por qué? Porque el momento que entramos a desarrollar contabilidad, pues dejamos de lado mucha terminología que se le maneja en términos normales, ¿no? En términos de dialecto normal. Y pasamos a un dialecto y a un trabajo contable, ¿sí? A un ámbito de tratamiento contable que tiene ciertos ámbitos. Al ser una técnica, pues la técnica dice, demanda que se debe trabajar bajo ciertos parámetros. Es una disciplina. Hablar de disciplina, pues me dice que tengo que ser muy organizado, debo desarrollar actividades dentro de procesos que sean consecutivas y que hay que hacerlo bajo la normativa que interviene dentro de este aspecto. Por lo tanto, pues la contabilidad encierra todo este marco, ¿sí? De normativa, de legislación, de disciplina, de arte, ¿sí? De desarrollo de procesos específicos que me permiten al final obtener una información que es vital para las organizaciones. Hoy en día es vital, ¿sí? Empresa que no tiene informes contables financieros, pues está básicamente navegando, ¿sí? En un ámbito, pues, de ceguera, ¿no? No estará, no tendrá una buena visibilidad y pues obviamente eso, pues, reducirá la capacidad de competitividad dentro de los mercados. Estará eh, muy enfocada pues en generar pues errores pues obviamente eso dificultará pues el gerenciamiento y el manejo correcto de las organizaciones, ¿no? Hablando de organizaciones y de entidades, pues una conceptualización de una entidad, pues, se entiende que es la agrupación de capital de recursos materiales y de las personas, diseñada con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado, ¿sí? Pues sabemos que las organizaciones nacen porque tienen objetivos en común, ¿cierto? Es una reunión de personas hoy en día, pues inclusive pues existen ya las organizaciones unipersonales, ¿sí? Donde una persona tiene un objetivo en particular de desarrollar pues acciones, ¿sí? Donde reúnan capital, recursos materiales, el talento humano, ¿sí? Y que les permita cumplir objetivos de corto, de mediano plazo y esto pues puedan transitar dentro de los diferentes mercados, al mercado o al sector a donde lo apuntala en su creación, ¿no? Entonces, sabemos que una entidad pues está conformada por personas, por capital, por recursos materiales, ¿sí? Con el fin de alcanzar objetivos que han sido predeterminados, ¿no? Yo creo una organización porque sé que voy a operar bajo un criterio, si tengo y persigo objetivos en particular. ¿Qué características tiene una entidad?
La entidad satisface una necesidad económica o social, tiene personalidad propia, independiente de sus accionistas y propietarios, posee independencia de otras entidades y pueden catalogarse como personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Entonces, sabemos que las entidades pues tienen características de independencia, ¿sí? Tienen características de ámbito económico-social, tienen una personalidad propia, independiente de las personas que la crearon, ¿sí? Se vuelve una persona natural. Recordemos que dentro del proceso de creación de una entidad, ¿sí? Adquiere una personería, ¿cierto? Cuando lo creamos como una persona jurídica, pues es una persona que nace, ¿no? Sí, una persona jurídica bajo criterio de leyes, bajo derechos y obligaciones. Esa independencia de cualquier otra organización. Una cosa es que tenga accionistas que puedan ser organizaciones, pero tiene una independencia para desarrollar sus propios objetivos y transitar y cumplir sus metas de futuro, ¿no? Y pues, como decíamos, pues pueden catalogarse bajo dos criterios, las entidades, pues bajo criterios de emprendimiento, desarrollo, pues las personas naturales pueden desarrollar ámbitos empresariales, pero también pues la creación o dar vida a una persona jurídica bajo la Constitución que así lo permite, pues se lo trata y se desarrolla un proceso en particular, ¿sí? Dentro de la normativa societaria a nivel del Ecuador, pues tenemos tipos de entidades, ¿sí? Una de las más conocidas y la más fuerte dentro del aspecto societario, pues es una compañía o sociedad anónima, donde existen socios que son responsables hasta por el monto de sus aportes, ¿sí? Que el capital está representado en acciones y se cancela pues como mínimo el 20% del capital suscrito, ¿sí? Tributan bajo la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Siempre tienen carácter mercantil, a excepción de las que se dedican a actividades pecuarias o agrícolas, y las obligaciones de las empresas están garantizadas, ¿sí? Por el capital de la misma, ¿no? Entonces, una organización, una compañía anónima o sociedad anónima tiene la característica de generar de dividir sus aportes en acciones, ¿cierto? Sí, si yo tengo una compañía o soy parte de una compañía, mi denominación será ser un accionista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo acciones de participación dentro de la organización, ¿sí? Tiene obligaciones y tiene normativa que está vigente, normativa societaria, normativa tributaria, normativa laboral, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque hace uso de diferentes recursos, de recursos naturales, de recursos de capital y de recursos o de talento humano hoy en día, ¿no? Entonces, sí, toma esos recursos y trabaja para generar un objeto social. Si hablamos de una sociedad anónima, pues está enfocada, ¿sí? Y están creadas estas sociedades anónimas para el fin de lucro, ¿cierto? Sí, estará siempre desarrollada en función de un fin de lucro, para eso nacen las compañías o sociedades anónimas, para generar, pues, lucro. Por lo tanto, pues, el accionista invierte, ¿sí? Porque busca un rendimiento, una rentabilidad en el futuro de la organización. Y una vez que invierte, pues todas las obligaciones que genera esta empresa, esta nueva personería jurídica, garantiza hasta por el capital que ha sido aportado dentro de la organización, ¿ok? Otro tipo de entidad que manejamos, pues son las sociedades de responsabilidad limitada o compañías limitadas, ¿sí? En este caso, dentro de la escala, dentro del ámbito social, pues están las sociedades anónimas en lo más alto, luego siguen las compañías de responsabilidad limitada, que estas compañías de responsabilidad limitada, pues tienen responsabilidad socios. Aquí, en cambio, existe la palabra de socios, de sociedad, quienes quedan limitados por el monto de sus respectivos aportes o participaciones, ¿sí? En una sociedad anónima se caracteriza por tener accionistas. Una compañía de responsabilidad limitada o compañía limitada, ¿sí? Tiene socios que se limitan por las participaciones o por los aportes
que han desarrollado, ¿sí? Y dice que el capital está representado por cuotas de participación y se debe cancelar como mínimo el 50% del capital suscrito. De igual forma, tiene todas las obligaciones y responsabilidades que tiene una compañía, una compañía o una sociedad anónima, ¿sí? Tributa bajo la ley de régimen tributario interno, eh, 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 cumple con la legalidad laboral, cumple con la legalidad societaria, ¿no? Con el Código de Comercio, pues básicamente desarrolla actividades de comercio. Este tipo de compañías también están enfocadas en el lucro, ¿no? Su finalidad es generar lucro, ¿ok? Y por eso, pues, están enfocadas para el desarrollo de actividades económicas. ¿Qué otro tipo de entidades encontramos dentro de la, dentro del ámbito de la legalidad societaria? Pues tenemos la sociedad de personas, ¿sí? Como decíamos, pues, si bien es cierto, para crear una compañía anónima o una compañía limitada, pues hay que crear una personería jurídica, o sea, una persona que tiene, pues, únicamente que nace por ámbito y justificación de la ley, ¿sí? Por otro lado, pues las personas naturales también podemos desarrollar actividades bajo el criterio económico, ¿sí? Y a esto se les conoce como sociedades de personas, ¿sí? Estas sociedades de personas pues se dividen en dos, unas que se conocen con el nombre de nombre colectivo y otras pues como comanditas, ¿no? ¿Sí? Una de las más básicas, la comandita simple, ¿sí? En este caso, pues la sociedad de personas, pues marca un criterio también y hay un apartado especial dentro de la ley societaria, ¿sí? Dice, en el caso de las sociedades de nombre colectivo, los socios son solidariamente responsables con todos sus bienes particulares. Cuando yo ingreso a ser una sociedad de personas, no estoy aportando un capital, estoy poniendo todos mis bienes, ¿sí? Y todo mi capital que tengo pongo dentro de esa sociedad de personas. Dice, este tipo de figuras pues es exigido en el desempeño de algunas profesiones, como por ejemplo las firmas de auditoría, la generación de consultores profesionales, ¿sí? En el ámbito de los arquitectos, de los ingenieros civiles, ellos desarrollan sociedades de personas. Por eso que nosotros vemos una sociedad de personas, Uribe and Schwarzkopf, ¿cierto? ¿Sí? Son dos personas que se han unido y han desarrollado una sociedad de personas. Luego van migrando, si ellos ven la posibilidad de ir migrando, pues pueden migrarse a una compañía anónima, a una compañía limitada. La ley no restringe este ámbito, ¿no? Entonces, normalmente, pues, se desarrolla bajo ese criterio, que son, pues, los de nombre colectivo, ¿no? Entonces, de ahí nacen estas, estas compañías, ¿no? Estas sociedades de personas que son de criterio, pues, de unión de personas que bajo un contrato de hecho que se lo conoce, pues que lo realizan y que se asocian para desarrollar actividades económicas, ¿no? Entonces ahí nacen estas diferentes figuras, ahí tenemos de ejemplos, pues en su momento Castillo Hermanos, por ejemplo, ¿sí? La unión de una familia hicieron una sociedad de personas, pero después la necesidad y el crecimiento de la organización hizo que se conviertan en una sociedad anónima, por ejemplo. Mantuvieron el mismo nombre, Castillo Hermanos, ¿sí? Y hoy es una sociedad anónima, ¿no? Entonces, el crecimiento de las organizaciones, de las sociedades de personas, puede llevar a que tengas la necesidad de constituirte como una compañía anónima o una compañía limitada, ¿sí? En el caso de las sociedades en comandita, pues existen, aquí pues existe el socio comanditante, ¿sí? El socio comanditante es el que va a administrar los recursos, ¿no? Y el socio comanditario, ¿sí? Y el socio comanditario, pues dice el socio comanditante, pues tiene la responsabilidad que es ilimitada, porque es el que aporta es el que pues forma parte de la administración, el que maneja los recursos, y el comanditario, pues es el responsable de hasta el monto suscrito. Entonces, el comanditante, pues es el que administra los recursos y el comanditario es el que entrega recursos para que sean trabajados
a nivel de una actividad económica, ¿no? Entonces hay un criterio, ¿sí? Que la ley pues limita de ámbito de uso de los recursos, ¿no? El comanditante pues está asumido pues a que él administra los recursos y de haber alguna complicación pues él tiene una responsabilidad ilimitada en cualquier ámbito. Puede inclusive pues irse contra sus bienes patrimoniales. Y en el caso del comanditario, como es el que entrega los recursos, él entrega los recursos y su responsabilidad estará en función de los recursos entregados. Sí, la cuenta, me tienes una pregunta. Sí, perdón, quería ver si puede repetir la última parte que hablaba del comanditante y de los comanditarios, me parece, porque no la entendí. Perfecto. Entonces, una sociedad en comandita, pues tiene una característica principal, que existen por lo menos dos personas. Una persona que es el comanditante, ¿sí? El comanditante es el que administra recursos, ¿sí? Y el otro es el socio comanditario. El comanditante, pues será el que reúne diferentes comanditarios que aporten recursos para generar una actividad económica, ¿sí? Y el socio comanditario, pues es el que tiene recursos, tiene dinero, tiene capital, ¿sí? Tiene recursos materiales y lo que hace aporta a esta sociedad. El comanditario generalmente, pues es un inversionista y el comanditante generalmente es el administrador, es el gerente, es el que va a desarrollar las actividades de gerenciamiento, de management, ¿sí? Esa es la característica de una sociedad comanditante. Alguien tiene recursos y alguien tiene la capacidad de administrar o de trabajar o de gestionar esos recursos, ¿sí? El comanditante es el que gestiona, administra los recursos y el comanditario, en cambio, es el que entrega sus recursos que tiene disponibles, que invierte dentro de esta sociedad de personas. No sé si ahí está más claro. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, estas sociedades de personas tienen una característica, ¿sí? Una característica diferente a las sociedades y a las compañías limitadas, ¿sí? Porque veíamos que la compañía limitada pues tiene la responsabilidad bajo su criterio y su formación, ¿sí? Y bajo este criterio pues desarrollan tributación en función de las diferentes leyes, ¿no? La ley de régimen tributario, la ley laboral, ¿sí? Las leyes societarias. En el caso de las sociedades de personas, están dentro de la ley de régimen tributario interno, pero cada uno de sus socios presentan por separados. El comanditante presenta sus declaraciones por separado a título personal y el comanditario presenta sus declaraciones, ¿sí? A título personal con sus participaciones. Y dice que la sociedad no presenta declaración unánime, ¿sí? Eso quiere decir que soy una persona natural que hizo una sociedad de personas, perfecto, genero recursos, genero ingresos y a título personal lo que me corresponde, lo que me compete presentar el régimen, la ley de régimen tributario interno, pues hago mis declaraciones. Y el comanditario también, pues a través de sus negocios, que posiblemente puede ser una parte de sus inversiones, más sus otras inversiones, pues desarrolla pues su tributación por separado, ¿sí? Esa es la característica de estas sociedades de personas, ¿sí? Y lo que buscan de esta manera pues es que las personas pues puedan asociarse y desarrollar actividades económicas y me permite pues si las dos personas van a trabajar dentro y administrar y gestionar los recursos, pues alguna de nombre colectivo. Si una de ellas pues va a administrar y otra es la que aporta los recursos, puede ser una comandita simple, ¿no? ¿Sí? Hay una clasificación también de las comanditas por acciones también. ¿Sí? Asimismo, pues hay varios participantes dentro de una sociedad de personas y lo que dicen es, yo voy a aportar X cantidad de recursos y se dividen en acciones. El total del rubro de aportado dividido para un número de acciones y ahí se convierte la comandita por acciones, ¿no? ¿Sí? Básicamente ese es el criterio de las sociedades, ¿sí? Hemos visto que hay compañías limitadas, sociedades anónimas y las sociedades de personas. Hoy en día bajo la ley societaria, pues se ha dado la creación justamente para el ámbito del emprendimiento, se están creando las sociedades de acciones simplificadas, ¿cierto? Sí. Que dentro de la categoría de las sociedades, pues lo primero están las sociedades anónimas,
luego están las sociedades, las compañías limitadas, y luego viene, ¿sí? Casi a sustituir las sociedades de personas, ¿sí? Las sociedades de acción, de acciones simplificadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da estos dos parámetros, bajo el criterio de la creación de compañías, me da el criterio de generar una compañía una compañía de sociedad simplificada, ¿sí? Me da la oportunidad de crearme como un criterio de persona natural o como un criterio de entidad o de persona jurídica. Entonces, esta nueva creación pues está sustituyendo muchísimo a las compañías, ¿sí? A las sociedades de personas e inclusive a las compañías limitadas, ¿ve? Tiene un régimen diferenciado para la generación de obligaciones, ¿sí? Tiene ya unas obligaciones en particular que inclusive son menores a las compañías limitadas y es por eso que está formando y se están formando una gran cantidad de compañías bajo este criterio. ¿Sí? Y que si en el futuro pues quiero tener una sociedad anónima porque voy a dividir en acciones y quiero participar en mercado de valores principalmente, que es una de las características que ninguna de las otras compañías puede llevar a cabo, que si no soy una compañía anónima, una sociedad anónima, no puedo formar parte del mercado de valores. Pues debe hacer un proceso de transformación y bajo ese criterio pues puedo llegar a tener una sociedad anónima, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto pues hay una nueva creación de entidades, ¿sí? Una entidad, pues, de una sociedad de acciones simplificadas, ¿no? Sí, que es las famosas AS que hoy se están creando y que fue creado, pues, a partir de una promulgación en la ley en el año 2022 y hoy en día, pues, un gran auge de creación de empresas bajo este criterio, ¿sí? Y que me permite tener bajo dos criterios, como persona natural, ¿sí? Para cumplir con las obligaciones de una persona natural, pero tener una compañía, ¿sí? Y me permite pues estar en régimen tributario al similar a ser una persona natural y también pues si que ya quiero tener una empresa un poco más, un emprendimiento que sea mucho más robusto, mucho más desarrollado, pues también me permiten crear una sociedad de acciones simplificadas, ¿sí? Pero con característica de persona jurídica, ¿sí? Tiene un poco más de obligaciones, ¿sí? Y tratamiento pues diferenciado en cuanto a al tratamiento tributario, de legalidad social y también la parte la parte de la parte laboral, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios que me permiten, pues, tener diferentes tipos de entidades. Estas entidades que los hemos estado desarrollando o entendiendo y trabajándolo dentro de esta primera intervención, pues nos ha permitido conocer que existen empresas, ¿sí? Existen entidades, ¿sí? Que generan actividades económicas, ¿cierto? Y nos decía al inicio de las entidades que también actividades sociales, ¿sí? Dentro de las actividades sociales, pues entendemos que las actividades sociales no necesariamente persiguen el lucro, ¿cierto? ¿Sí? Persiguen, no persiguen lucro, ¿no? Y ahí se clasifican también las entidades, pues, con finalidad de lucro y sin finalidad de lucro. Las entidades con finalidad de lucro, pues, sociedades anónimas, compañías limitadas, inclusive la sociedad de personas, pues, generan actividades económicas y persiguen bajo ese criterio. Pero también hay las que no persiguen lucro, como las diferentes fundaciones, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que su búsqueda es desarrollar actividades sociales, ¿cierto? ¿Sí? Generar actividades sociales, ejemplo, pues más claro, el instituto, pues donde ustedes están estudiando el día de hoy, el Instituto Higgins, tiene una actividad que es de ámbito social, ¿cierto? La educación es un ámbito social que tiene que ser desarrollada dentro de los estados, ¿sí? Para esto se crean diferentes tipos de organizaciones, ¿sí? El instituto, para ser creado como instituto, pues tiene que nacer como una organización sin fines de lucro, como una fundación, ¿cierto? A partir de eso, pues busca tener todas las aprobaciones por los organismos rectores, que en este caso, pues, es el Ministerio de Educación, que da la apertura y le da la certificación para que pueda crearse como
un instituto de educación superior, ¿sí? A partir de eso cumple con ciertos requisitos para calificarse dentro de los entes rectores, como el CES, del CEACES, del CENESID, ¿sí? Y ¿cómo lo califican? Pues sabiendo que es una organización que no persigue el lucro. ¿Qué significa que no persigue el lucro? Que va a desarrollar actividades sociales, ¿cierto? ¿Sí? Y eso no me limita a que una entidad que no persigue el lucro genere diferencias entre los ingresos, los costos y los gastos que pueda presentar, ¿cierto? ¿Sí? Al igual que una compañía anónima, ¿sí? Que persigue el lucro, pues tendrá una diferencia y tendrá una rentabilidad y tendrá una utilidad. En el caso de las que persiguen lucro, pues ese resultado positivo se lo conoce como utilidad y si es negativo se lo conoce como pérdida. Y en el caso de las sociedades que hacen actividades sociales y que no persiguen lucro, igual pueden tener diferencias positivas de sus ingresos menos sus costos y sus gastos, ¿sí? Pero esa diferencia, si es positiva, se lo conoce como ganancia y si es negativa, pues también se lo conoce como pérdida, ¿no? Básicamente en tratamiento contable. ¿Estamos? ¿Sí? Las dos entidades, las que persiguen lucro y no persiguen lucro, desarrollan transacciones y la contabilidad pues está apta para demostrar y desarrollar sus objetivos de registrar, cuantificar, sintetizar, organizar y registrar información contable, pues son transacciones monetarias, las dos se pueden realizar. Los resultados, en los resultados finales, son donde me generan, pues me generan una clasificación marcada, ¿sí? Las que persiguen lucro generan una utilidad y esa utilidad es susceptible de repartirse entre los accionistas. En el caso de las entidades que no persiguen lucro, si tienen una ganancia, esa ganancia no es susceptible de repartirse entre sus promotores, que se los conoce en el caso de las sociedades sin finalidad de lucro, ¿no? No se pueden repartir, sino va a formar parte de la organización, ¿no? Sí, se genera ganancias, las ganancias se invierte dentro de la organización y formará parte. Ya estaremos viendo las cuentas que se conoce como patrimonio. Básicamente, como para entrar en un conocimiento de las entidades, un concepto de entidades que son la asociación de personas, ¿sí? Que tienen una finalidad, tienen un objetivo trazado, pero que van a manejar recursos naturales, recursos de capital, el talento humano, ¿sí? Y con estos recursos, pues lo que hacen es generarse objetivos y cumplir esos objetivos, ¿sí? Y que les permite, pues, transitar dentro de los sectores, de los mercados en los cuales se están desarrollando, ¿ok? Concepto de entidad, la clasificación de las entidades también acabamos de verle, entidades anónimas, compañías limitadas, ¿sí? Las sociedades de personas, tanto con nombre colectivo, comandita simple, también, pues, las compañías las sociedades de acciones simplificadas, que también forma parte hoy de la ley societaria, ¿sí? Y pues entender que las compañías pues tienen esa característica de perseguir lucro, ¿sí? Y también tienen la característica de no perseguir lucro, ¿sí? Que también es otra clasificación de las entidades. ¿Estamos? Sí, con eso pues hemos revisado dentro de esta primera instancia, ¿sí? Desde el primer material que tenemos sobre lo que son las entidades, ¿sí? Y pues estaremos desarrollando un poco más de criterio dentro de esta materia, ¿ok? Asimismo, pues dentro de este material, dentro de la plataforma de la plataforma e-learning, pues tenemos este material que está disponible, que ustedes lo pueden tener, ¿sí? Y pueden hacer seguimiento, ¿sí? Adicional a eso, pues tenemos un siguiente material que nos interesa desarrollarlo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a revisar
una información en particular, ¿sí? Vamos a revisar pues dentro de la contabilidad general 1, ¿sí? Vamos a revisar pues ingresarnos a la unidad número 1 de la primera sección, y vamos a ver lo que es la contabilidad, vamos a definirlo, vamos a ver la finalidad, vamos a ver la importancia, vamos a ver los principios de contabilidad generalmente aceptados, y vamos a ver cuáles son los usuarios de esta información contable. ¿Sí? Vamos a desarrollar registros de operaciones contables, vamos a conocer qué es una cuenta contable, desarrollar el principio de partida doble, ¿sí? Para ir generando pues conocimiento contable. Un poco pues ahí les comentaba, ¿sí? Que ustedes pues cada vez que están en la materia de contabilidad, pues lo que hay que ponernos es un chip de contabilidad, ¿no? Tenemos ciertos conceptos que son únicos y específicos de la técnica, ¿sí? De esta disciplina llamada contabilidad y que se quedarán única y exclusivamente para el ámbito contable, ¿cierto? La terminología, que pues si nosotros, si bien nos llevamos a la terminología normal, pues va a tener otro significado, pero pues dentro de esta disciplina, pues hay ciertos términos que tienen conceptos en particular y hay que manejarlos bajo ese criterio. ¿Por qué? Porque esto me permitirá pues generar el concepto de la contabilidad, ¿cierto? Ya habíamos visto un primer concepto de la contabilidad, ¿sí? Y decíamos que era una disciplina, ¿no? Acá complementamos este concepto de contabilidad hablando que es una técnica auxiliar de la economía cuya finalidad es apoyar los procesos de la administración de una empresa de manera aportable a la eficiencia, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una técnica, ¿sí? Hablamos ya de manejo de pasos, de tareas que hay que desarrollarlo, que me permite cumplir con procesos. Si nosotros eh, conceptualizamos la palabra proceso, pues la suma de actividades que genera pues pasos a pasos que se va desarrollando actividades específicas, ¿sí? Que la sumatoria de esas actividades cumple un proceso y que la sumatoria de procesos me va a llevar a desarrollar un sistema, ¿cierto? ¿Sí? Y dentro de la organización, dentro de la administración de una empresa, esto me va a aportar eficiencia, ¿cierto? Para eso nace esta técnica auxiliar de la economía, ¿cierto? Recordemos que no es una ciencia, se apoya mucho en ciencias la contabilidad, ¿no? Pero tiene técnicas, tiene procesos, tiene actividades específicas que me van a permitir desarrollar procesos, ¿sí? Dice la información que entrega sirve a los ejecutivos para orientar a la toma de decisiones respecto al futuro de la organización. Así lo vimos, ¿no? Dentro del concepto de las entidades tienen objetivos trazados. Si hay objetivos, pues para cumplir objetivos hay que tomar decisiones, ¿cierto? Y la información contable, pues permite a los ejecutivos, a los gerentes, a los directores, a los mismos accionistas, tomar decisiones para que el futuro de la organización pues me permita cumplir esos objetivos trazados como ente o entidad, ¿sí? Asimismo, pues se define la contabilidad como un arte, y ahí vienen estos verbos en infinitivo, ¿no? Es un arte de registrar, de clasificar, sintetizar en forma significativa, expresando en dinero todos los actos y las operaciones que tengan, aunque sea parcialmente, características financieras. O sea, cualquier tipo de movimiento que desarrolla la organización, ¿sí? Es susceptible de que se le interprete bajo criterio financiero y criterio monetario, ¿sí? Y que una vez que desarrolle estos verbos en infinitivo, pueda interpretar sus resultados. ¿Cuáles son los resultados de esta información contable? Pues son los estados financieros, ¿cierto? ¿Sí? Son los estados financieros que ya los vamos a ir conociendo, pero sabemos que bajo norma internacional de información financiera, ¿sí? La Superintendencia de Compañías en el Ecuador exige 4 estados financieros. Ya los vamos a ver: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio. ¿Ok? Entonces, este concepto me lleva a eso.
me lleva a que yo debo desarrollar una técnica, ¿sí? Cuya finalidad es apoyar a los diferentes procesos administrativos, me permite pues generar bajo este criterio de disciplina, de arte, registrar, clasificar, sintetizar de forma significativa, expresando en dinero, en términos monetarios, ¿sí? Todos los actos y las operaciones, ¿sí? Que son de ámbito financiero, ¿sí? Todos tienen bajo criterio y bajo concepto financiero, pues el uso de los recursos están inmiscuidos dentro de, de la contabilidad. Hay un movimiento de recursos, cualquier recurso que se desarrolle, ¿sí? Es susceptible de un registro contable, ¿sí? Dentro de las organizaciones. Así que el orden, el registro, la clasificación y la sintetización de información está enfocada en qué? En que yo pueda entender qué es una transacción, ¿sí? Qué es una actividad, qué es un movimiento de recursos y que tiene que ser registrado a nivel contable para, pues, en el futuro presentar esta información financiera e interpretar los resultados que se ven. ¿Cuáles son esos resultados? Pues los estados financieros. Un concepto de contabilidad bastante técnico que me permite pues entender de mejor forma qué es la contabilidad. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. Perfecto. No hay preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces, concepto de contabilidad bastante desarrollado, muy técnico, pero lo manejamos bajo el criterio de que podamos construir nuestro propio concepto, ¿no? Enfocándonos en el ámbito de la contabilidad, dejar de lado que es una ciencia, una técnica, es un arte, ¿no? Que tiene pues el objetivo de registrar, clasificar y sintetizar toda la información financiera, ¿sí? Esa información financiera tiene que ser expresado en términos monetarios. ¿Y dónde los expreso esa información financiera? En los estados financieros. Y esos estados financieros me permite interpretarlos, entenderlos y tomar decisiones, ¿sí? Dentro del ámbito del gerenciamiento y del manejo de la dirección de la empresa, ¿no? Para eso se busca el desarrollo contable. Por otro lado, pues sabemos que la contabilidad tiene ciertas funciones, ya comenzamos a encaminarnos en ese ámbito de disciplina, de conocer la técnica, ¿cierto? Sí, y si hablamos de técnica, pues sabemos que hay funciones en particular que la contabilidad persigue y que tiene que ser cumplida dentro del orden contable, ¿sí? ¿Qué funciones tiene la contabilidad? Pues tiene una función histórica, una función estadística, una función económica, una función financiera, una función fiscal, una función legal, ¿sí? Bajo estos criterios, pues una función histórica de la contabilidad habla que se manifiesta por el registro cronológico de los hechos económicos que se van apareciendo en la vida de la organización, ¿sí? Ejemplo de esto dice la anotación por orden de fechas, ¿sí? De todos los cobros y pagos que se van realizando, ¿sí? Si nosotros entendemos que la contabilidad tiene una técnica y sigue procesos cronológicos, ¿cierto? Y llega el 1 de enero, registro las actividades del 1 de enero. 2 de enero, registro las del 2 de enero. 3, 4, 5 y así voy generando historia, ¿cierto? Sí, la contabilidad es histórica, justamente por esto, porque ha ido registrando día a día, va registrando las actividades y los movimientos que se ha generado bajo criterio contable. La sumatoria de estos movimientos y estos registros me va dando información y análisis y datos de ámbito contable, ¿sí? Es por eso que yo puedo desarrollar bajo criterio cronológico, puedo filtrar la información contable, ¿sí? Yo quiero ver cuáles son los movimientos del 1 de enero, pues tengo que ir a los registros del 1 de enero. Quiero saber cuál es la sumatoria de los movimientos del mes de febrero, voy hacia los registros del mes de febrero, ¿sí? Entonces hay una cronología, ¿sí? Entonces va desde el 1 de enero, ¿sí? Y terminará el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces hay un criterio cronológico bajo ámbito de calendario, ¿no? Por otro lado, pues dentro de sus funciones desde estadística, ¿sí? A nivel de estadística dice que es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan una visión real
de la forma como queda afectada la situación de la organización, ¿sí? Un ejemplo es del crecimiento de la empresa durante los 5 años, ¿sí? Como yo tengo historia bajo el criterio de función de historia, yo tengo registros históricos de la organización, ¿sí? Entra el ámbito estadístico, las ciencias de estadísticas para aportar dentro del ámbito contable, porque me va a permitir observar a la organización en su evolución, tanto a nivel de crecimiento como de crecimiento, a conocer las tendencias, ¿sí? De los registros. El tema de la generación de los ingresos nos pone pues ahí un ejemplo sobre el crecimiento de la empresa en cuanto a los ingresos durante N cantidad de años, cómo ha ido creciendo también sus costos, cómo han ido creciendo sus gastos, cómo se han ido presentando los resultados, ha tenido utilidades, ha tenido pérdidas, ¿sí? Cómo ha ido fluctuando esos movimientos. Entonces, las ciencias de estadísticas pues ingresan hacia el ámbito contable para poder generar esa interpretación, ese análisis, ese criterio de análisis que se busca dentro del ámbito contable. Por otro lado, dentro de las funciones también ingresa la parte económica. Habíamos visto que desde el mismo concepto, ¿sí? La contabilidad pues busca a las diferentes ciencias. Nace desde las ciencias económicas, ¿no? Debido a que estudia el proceso que sigue para obtener pues productos, y aquí se marca pues la ecuación que rige a la economía, que es el costo-beneficio, ¿no? Toda actividad desarrolla actividades, toda entidad, toda organización o toda persona, ¿sí? Desarrolla actividades económicas. Esta actividad económica, pues guarda este criterio de beneficio-costo, ¿sí? Las personas que desarrollan actividades económicas, pues lo que buscan es generar un beneficio sobre su costo, ¿cierto? Sí, si yo tengo y me cuesta al desarrollar un producto, un servicio, una X cantidad, mi beneficio tiene que ser superior por el efecto económico, por el estudio de las ciencias económicas, ¿no? Hay un estudio del ámbito de las ciencias económicas que habla sobre el beneficio-costo o costo-beneficio, ¿sí? ¿Qué significa? Que tengo el criterio de desarrollar un producto, un servicio, y que tendrá que ser valorado, y ese valor se lo conocerá como costo, ¿sí? Y el momento de deshacerme, de generar en un ámbito económico, este tiene que desarrollar o tiene que traerme un beneficio superior, ¿sí? Ese es un concepto económico que busca pues la contabilidad, el determinar que las actividades que desarrolló la entidad durante N cantidad de tiempo bajo su historia, ¿sí? Y sobre todo su estadística, marque generalmente, ¿sí? Que existió un costo-beneficio. ¿Estamos? Que es un criterio económico. Asimismo, pues busca, dentro de sus funciones, busca también apoyo en las ciencias financieras, ¿no? Que las ciencias financieras pues nacen de igual forma de la economía, ¿sí? Y dice que analiza la obtención de los recursos para hacer frente a los compromisos que tiene la empresa, ¿no? En el ámbito financiero, pues en el pasado se entendía que las finanzas pues analizaba o que manejaba los recursos de capital, que son los que normalmente se asocia con el ámbito financiero, que es el manejo del dinero. Hoy en día, pues las ciencias financieras pues han ido creciendo y han ido desarrollando hasta entender que las finanzas manejan los recursos, ¿sí? Las finanzas manejan recursos, todo tipo de recursos. Dentro del ámbito económico se habla de ciertos recursos, ¿sí? Y se habla de los factores de la producción. Y dentro de los factores de la producción tenemos el capital, tierra, trabajo, el conocimiento y la tecnología. 5 factores de la producción. Y las finanzas pues manejan esos recursos. A disposición del ámbito financiero tenemos recursos de capital, tenemos recursos materiales, ¿sí? O recursos naturales, tenemos los recursos que en su entonces eran recursos humanos, hoy talento humano. O dentro de las finanzas, pues manejan tecnología, y manejan la tecnología, y también hoy en día se maneja el conocimiento, porque ya el conocimiento es valorado, ¿cierto? Entonces, a nivel de finanzas, pues analiza la obtención de esos recursos bajo estos 5 criterios, ¿sí? Para hacer frente a los diferentes compromisos de la organización.
¿sí? Por ejemplo, dice ver con qué dinero cuenta la empresa, conocer los plazos de cobros a clientes y compromisos de pago hacia los acreedores. ¿Qué es lo que me busca ahí? Pues el desarrollar, ¿sí? Este ejemplo me dice que estoy desarrollando pues un criterio de tener recursos, de recursos de capital o recursos monetarios y que los pueda administrar de una manera eficiente, ¿no? Sí, que me permita tener recursos para poder hacer frente a mis obligaciones con proveedores a través de la recuperación, la recaudación con mis clientes, ¿no? Y es una de las partes que el ámbito financiero pues maneja, ¿no? A partir de eso pues maneja todos los recursos, ¿sí? Dentro de las organizaciones. Por otro lado, pues también la contabilidad tiene funciones fiscales, ¿sí? Como habíamos visto, pues las entidades al momento de nacer tienen obligaciones de criterio tributario. Por lo tanto, la contabilidad se ve en la obligación, ¿sí? De ampararse a nivel de leyes fiscales, ¿sí? En función de entregar una información correcta, ¿sí? En el ámbito fiscal habla que es saber cómo afecta las disposiciones fiscales, conocer todos los impuestos existentes dentro de las economías, pues sabemos que existen impuestos al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto único, el impuesto a las contribuciones de las compañías, los impuestos prediales, los impuestos, las patentes, pues hay un sinnúmero de impuestos que hay que cumplir y la normativa fiscal pues hace que tú estudies y tengas claro cuáles disposiciones pues afectan y tienen que ser reconocidas dentro del ámbito contable, ¿sí? Es la función fiscal. Luego tenemos la función legal. En el caso de la función legal, pues habla de conocer los artículos del Código de Comercio, como hemos comentado, ¿sí? El Código de Trabajo, materia laboral y otras leyes que pueden afectar a la empresa para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido de las actividades, ¿no? Ahí tenemos diferentes criterios, pues, si soy una entidad clínica, médica, pues ahí tendré que respetar las leyes de salud, ¿sí? El ámbito de la FP, de las aportaciones a fondos patronales o el desarrollo de la seguridad social, por ejemplo a nivel hay una ley dentro del ámbito laboral, pues la ley de seguridad social que tiene que ser registrada y que tiene que ser respetada. Código de comercio, código de trabajo, las leyes societarias, la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Son leyes que pues están dentro del criterio del Estado que pues regula las organizaciones y a las personas naturales cuando desarrollan actividades económicas y actividades sociales. ¿Sí? Aquí sí atañe absolutamente todas las entidades, sea con finalidad de lucro o sea sin finalidad de lucro. ¿Ok? Entonces, la parte legal, la parte de la legalidad, pues está siempre abierta y es una de las funciones del ámbito contable. Entonces, cumplimos con lo histórico, lo estadístico, lo económico, lo financiero, lo fiscal y lo legal. Eso busca dentro de las funciones la contabilidad. El objetivo, la contabilidad, asimismo, tiene una conceptualización, pero también tiene objetivos trazados la contabilidad. Lo que exige la contabilidad, lo que se exige a la contabilidad dentro de esas técnicas y de esa disciplina. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? La primera, pues, es proporcionar una imagen numérica de que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la empresa y conocer el patrimonio y sus modificaciones, ¿no? Entonces es tener una imagen numérica. Nos expresa a nosotros información numérica la contabilidad, nos traslada hacia unos informes que son de ámbito numérico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estos nos van a permitir conocer, ¿sí? Cómo está la estructura de la organización, ¿sí? Cómo están las actividades de la organización en parte operativa y obviamente del ámbito patrimonial. Otro de los objetivos es proporcionar una base, ¿sí? En cifras para orientar las actuaciones de la gerencia en la toma de decisiones. De igual forma, el resultado de la contabilidad bajo el concepto decía que teníamos unos resultados que eran los estados financieros. Entonces nos entrega esta información que está dada en base de cifras, de números monetarios, ¿sí? Y estas cifras permite a la gerencia tomar decisiones, ¿sí? Actuar
en función de una mejora, de una búsqueda de cumplimiento de objetivos, ¿sí? Y bajo ese criterio, pues se puede tomar las diferentes decisiones. Y por último, proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la organización. ¿Sí? Un poco, pues, estamos enfocados en el ámbito del manejo de los recursos, del registro de los recursos que se mueve dentro de las organizaciones. Por lo tanto, pues, la contabilidad tiene que justificar la correcta gestión de los mismos. ¿Sí? Si yo genero y muevo un recurso dentro de la organización, en la contabilidad debe estar el por qué muevo ese recurso. ¿Cierto? Sí, y ahí vemos esos criterios de registro donde yo muevo, a mí me generan un movimiento de dinero por la compra de un vehículo, ¿sí? Hago ese registro y dentro del detalle, pues voy a justificar el por qué se movió ese dinero. Movimos $15,000, ¿por qué? Porque se compró un vehículo de marca tal, a la empresa tal, con estas características y me da toda la información de tal forma que se justifique, ¿cierto? Me justificará varios ámbitos y hablaremos un poco de control, ¿sí? De control interno de las organizaciones. No puedo mover dinero dentro de las organizaciones de forma fácil, ¿sí? Siempre debe haber autorizaciones y la contabilidad, pues, busca justificar aquello. Lo que no es justificado no se registra. Si no está dentro de la contabilidad, pues el movimiento no se generó. Y si se generó, pues ya entendemos y entramos en otro ámbito de control donde se movieron recursos sin autorizaciones y tiene un ámbito de penalidades dentro del ámbito contable. En el ámbito contable, pues busca dentro de sus objetivos, ¿sí? Que cada movimiento que genera, que se registra en el ámbito contable, debe tener una autorización, ¿sí? Debe tener una justificación. Si no está justificado, no se registra, ¿sí? Si el gerente dijo, tenemos que comprar un vehículo, ¿sí? Y fuimos y compramos el vehículo y registramos la compra del vehículo, pero había una política donde el gerente debía seguir un criterio de aprobaciones, de varias aprobaciones para poder comprar ese vehículo. Y si no se cumplió, perdón, pues básicamente dentro de la contabilidad no se tiene que registrar. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos de criterio de la organización. ¿Por qué? Porque la información que la vamos a tener dentro de las cifras de la información numérica de esa imagen debe darme la realidad, ¿sí? Lo que sucede en la vida real, ¿no? ¿Sí? Que marca el objetivo inicial. Por lo tanto, pues, bajo ese criterio, pues todos los movimientos de la contabilidad tienen que ser debidamente justificados. Hasta ahí los objetivos, ¿no? Entonces hablábamos que la contabilidad pues era una técnica, ¿sí? Es una técnica que me permite desarrollar diferentes pasos, diferentes tareas y estas tareas la sumatoria de tareas se convierten en actividades y estas actividades pues que se van cumpliendo pues cumplen con los diferentes procesos y los procesos pues marcan los sistemas. Es por eso que la contabilidad es un sistema, ¿cierto? Se lo ve como un sistema. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene diferentes procesos, ¿sí? Tiene un proceso de corriente de entrada, tiene un proceso contable y tiene un proceso de corriente de salida de información, ¿sí? Entonces, la sumatoria de procesos, cumplo con el proceso A más el proceso B más el proceso C, ¿sí? Hace que yo tenga un sistema. ¿Sí? La sumatoria de procesos me genera un sistema, ¿cierto? Así funcionan las organizaciones bajo el criterio de procesos, ¿sí? Si yo tengo procesos, la sumatoria de los diferentes procesos, el proceso A más el proceso B más el proceso C, ¿sí? Esa sumatoria de procesos se reconoce como un sistema, que es el todo que se desarrolla dentro de la organización. Las organizaciones son un sistema, los estados son un sistema, ¿sí? Las personas cuando emprenden generan sistemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen diferentes procesos para llegar a una finalidad. Exactamente lo mismo hace la contabilidad. Dentro de su corriente de entrada, ¿sí? La contabilidad en su primer proceso lo que hace es la recopilación de todos los datos, ¿sí? Todos los movimientos que justifican las transacciones, ¿cierto? Entonces decimos que dentro de la recopilación de datos tenemos facturas, boletos, comprobantes de venta, notas de débito, notas de crédito, depósitos, chequeras, letras de cambio, comprobantes de ingreso, comprobantes
de egreso, las compras, los CARDEX, todos los documentos que sean de ámbito comercial, contable, ¿sí? Que justifiquen movimientos para transacciones, ¿cierto? Todo movimiento dentro de la organización debe mover un documento en particular, ¿cierto? Si no hay un movimiento, si no hay un documento, ¿sí? La transacción no se realizó. Cualquier movimiento que yo realice, sea de dinero, sea de recursos, ¿sí? Si es de dinero, pues emitiré un cheque, emitiré un comprobante de caja, ¿cierto? Si hablamos de recursos, tengo inventario, si se mueve el inventario, habrá una salida, un egreso de bodega, habrá un ingreso de bodega, ¿cierto? Si hablamos de movimientos, si hablamos de movimientos de un documento, de un bien que ingresa a la organización, habrá una factura, habrá una emisión de un pago, ¿sí? Entonces habrá comprobantes de por medio. Si dentro de los estados de cuenta tengo el dinero en el banco y hubo una salida de dinero, habrá una nota una nota de crédito, habrá una nota de débito, ¿cierto? Hay movimiento para absolutamente todos, ¿sí? Los documentos fuente de la contabilidad, ¿sí? Justifican todo movimiento. Alguien para hacer un movimiento tiene que hacer un documento siempre en la contabilidad, ¿cierto? Y en las organizaciones, ¿sí? Para ser registrado. Si no, es difícil de visualizarlo, y si no hay un criterio de movimiento, pues el proceso pues no puede ser visualizado de forma eficiente, ¿no? Entonces la contabilidad busca la eficiencia. Por lo tanto, pues cada movimiento que se genera dentro de la organización genera un documento, un vale de caja, una nota de crédito, una factura, una nota de débito, ¿sí? Los depósitos, los cheques, las letras de cambio, los contratos, los comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, las compras, las requisiciones de bodega, y para absolutamente todo hay un documento. Y ese documento me generará un movimiento de ámbito contable. Por lo tanto, en la corriente de entrada hago el primer ámbito de la contabilidad. Recopilo, ¿sí? Recopilar información, sintetizar la información, organizar la información. Entonces ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo organizo? Pues, si tengo notas de venta, pues las organizo en notas de venta. El otro criterio es de forma cronológica. Estas notas de venta son del primero, estas son del 2, estas son del 3, estas son de marzo, estas son de noviembre, estas son de diciembre. Entonces clasifico, ¿sí? Y organizo de forma cronológica. Eso hago en la corriente de entrada. El segundo criterio es desarrollar el proceso contable, ¿cierto? Este proceso contable, ¿sí? Este proceso contable ya desarrolla el concepto de la contabilidad, ¿sí? ¿Cuál es ese concepto de la contabilidad? El analizar, el clasificar y registrar las operaciones realizadas, ¿cierto? Ya tengo toda la documentación en la corriente de entrada. El proceso contable me dice, pues ya lo analizo, lo clasifico, lo sintetizo, lo registro, todas las operaciones, todas las transacciones realizadas, ¿no? A eso se conoce como registro de las operaciones, ¿sí? Y es lo que me va a permitir preparar los estados contables, ¿sí? Para yo en un futuro tener los estados de situación financiera, el estado de resultados, ¿no? Hago un análisis de información contable a través de los registros en los diferentes libros. Ya vamos a revisar cuáles son esos libros: un libro diario, un libro mayor y un balance de comprobación, que es el balance que me va a permitir tener una primera proforma de los estados financieros, ¿sí? Desarrollo todo ese criterio de proceso contable aplicando aplicando tanto el concepto, las funciones y el objetivo de la contabilidad, ¿sí? Desarrollo dentro del proceso contable. Y eso me va a permitir tener un siguiente proceso que es la corriente de salida. En esa corriente de salida yo debo tener estructurado los diferentes estados financieros. Habíamos dicho estado de situación financiera o balance general. Por norma internacional financiera, hoy se llama estado de situación financiera. Estado de resultados o PIG o de pérdidas y ganancias, ¿sí? Por norma internacional, estado de resultados. El estado de cambio de la posición financiera que se divide en dos, ¿sí? El estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio,
¿sí? Por lo tanto, 4 estados financieros que se analiza y que se presenta por norma internacional. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Estamos? Ya los vamos a ir conceptualizando a cada uno de ellos. Cuéntame, Sheila. Puede decir los 4 estados que dijo, pero, o sea, más lento, por favor. El primer estado, el primer estado, el estado de situación financiera. ¿Sí? El segundo estado, el estado de resultados. El tercer estado es el estado de variación de patrimonio. Y el cuarto estado es el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? 4 estados financieros que se presenta ante la super de compañía por las famosas NIFs, que ya los vamos a estar viendo también dentro de la materia, ¿no? Vamos a ver esas normas internacionales que nos dice que presentamos por obligatoriedad, presentamos 4 estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, ¿sí? El estado de variación del patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Con la sumatoria de estos 3 procesos en su corriente de entrada, en su proceso contable y en su corriente de salida, ¿sí? Se genera un sistema contable, ¿sí? Por lo tanto, la contabilidad es un sistema. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, hasta ahí lo que es el ámbito de la contabilidad visto desde el ámbito de un sistema. Una vez que nosotros tenemos ya esta corriente de salida, sus estados financieros listos y dispuestos para ser interpretados, para ser analizados, alguien espera esta información, ¿cierto? Hay gente interesada, ¿sí? Que espera esta información y ahí se clasifican los usuarios de esta información, de esta información contable, ¿sí? Tenemos los usuarios del sector interno y los usuarios del sector externo, ¿sí? Dentro de los usuarios del sector interno, pues, ¿quiénes buscan esta información contable financiera? Pues los trabajadores de la empresa, ¿sí? A niveles de gestión, niveles operativos, ¿sí? Con el propósito de proyectar el desarrollo de la organización, las directivas, los sindicatos, ¿sí? Ellos buscan esta información financiera porque necesitan analizarlo, necesitan interpretar y necesitan tomar decisiones, ¿cierto? Eso en el ámbito del sector interno de la organización. A la interna de la organización hay personas, hay personal, hay empleados que buscan esta información contable financiera porque de eso depende las decisiones y sus actuaciones de futuro. Es por eso que ahí radica la importancia de la contabilidad. Y por otro lado, pues el criterio de entregar esta información financiera, pues cumple también con los usuarios del sector externo. Todos los que están alrededor de la organización, ¿sí? ¿Sí? También buscan la información financiera, contable financiera, ¿sí? El servicio de impuestos, servicio de rentas internas a nivel de leyes tributarias, pues busca esa información financiera. Hay una declaración que se realiza todos los años de la información financiera y se le entrega los estados financieros al servicio de rentas internas. ¿Para qué? Con el objetivo de controlar la parte impositiva. La superintendencia de bancos, la superintendencia de valores de compañías, ¿no? Superintendencia de compañías de valores y seguros, que se lo conoce acá en el Ecuador, también persigue, se sube la información contable financiera hacia estas dos superintendencias. Si soy una entidad, soy una entidad financiera, pues a la super de bancos. Si soy una sociedad anónima, compañía limitada, una sociedad de acciones simplificadas, voy a subir, voy a elevar a la superintendencia de compañías, voy a subir la información. Y eso es un cumplimiento que se realiza todos los años, ¿sí? Y se sube y esta información está de ámbito público hacia las personas. Los acreedores, los accionistas, las mismas entidades financieras, ¿sí? Buscan la información contable financiera para analizar, para ver si somos sujetos de crédito, ¿sí? Los accionistas, los inversionistas, las personas que quieren invertir en las organizaciones, buscan esta información financiera para entender, pues, cuál sería el rendimiento que genera esta organización, ¿sí? Entonces,
los usuarios del sector externo también buscan la misma competencia de las organizaciones. Ve, si yo soy pues supermercados La Favorita, sí, sé que la corporación El Rosado está analizando la información de la Favorita, sí. La Favorita analiza la información de Supermercado Santa María. ¿Sí? Entonces, entre ellos analizan la información de su competencia. ¿Para qué? Para poder controlarla, para poder compararse, para poder conocer en qué posición ellos se encuentran, ¿no? Entonces, es susceptible de comparación también, ¿sí? Bajo criterio. ¿Por qué? Porque la norma internacional de información financiera prevé que toda la información contable de todas las empresas que están bajo ese criterio, ¿sí?, cumplan con conceptos específicos contables de registro, y esos criterios específicos de registro hace que pueda comparar la información entre organizaciones. Mucho más si son del mismo sector, ¿sí? Y si estamos a criterio un poco ya más alto, que los usuarios del sector externo también están en los mercados de valores, pues presento esta información hacia los mercados de valores y cualquier empresa se puede comparar con otra empresa, ¿cierto? Bajo ciertos criterios. Es por eso que nosotros vemos organizaciones dentro de los mercados bursátiles. Vemos en mercado bursátil el más importante del mundo, por ejemplo, en el mercado de valor de Nueva York. Vemos a miles de empresas de ahí cotizando en bolsa de valores, con sus estados financieros, con su información financiera, cotizando en bolsa de valores, a un criterio, ¿sí?, que unifica, ¿no? Que se unifica, que son criterios de índices de diferentes indicadores, ¿no? Ahí tenemos diferentes indicadores, el Dow Jones, el Nasdaq, ¿sí? Que son, pues, indicadores que aglutinan a sectores de empresas, ¿sí? Y me dan un criterio de comparación bajo sus diferentes indicadores, ¿no? Sí, el Standard Poor's, ¿sí? Que son indicadores que reúnen a muchas empresas de diferentes sectores con su información financiera, y lo que me dicen, pues me dan criterios y me dan guía, y dan guía a los inversionistas para saber si una empresa pues está creciendo, está decreciendo, ¿sí? Cómo se encuentra dentro de los mercados. ¿Okay? Entonces, esta información financiera es así de valiosa. Sirve a los usuarios del sector interno como a los usuarios del sector externo, ¿sí? A todo nivel, ¿cierto? Entonces, ahí radica la importancia del desarrollo de una contabilidad, ¿no? De este sistema contable. Es por eso que decíamos al inicio, una empresa que no tiene o que no maneja un criterio contable, que no maneja información contable, pues básicamente está destinada al fracaso. ¿Debido a qué? Porque está trabajando a ciegas, ¿cierto? No sabe hacia dónde está caminando, no tiene un criterio para poder valorar que las acciones que está desarrollando, que las operaciones que está desarrollando le dan un beneficio, cumplen con un ámbito económico de costo-beneficio. ¿Estamos? ¿Sí? Con eso, pues, vemos lo que es la contabilidad visto como un sistema, y los usuarios que intervienen dentro de la información contable financiera y que buscan, ¿no? Y que están tras de esta información para poder tomar decisiones, ¿sí? Y por último, pues el día de hoy vamos a ver lo que son las características de la información contable, ¿no? Sí, dentro de las características de la información contable, pues se busca que tenga 6 componentes en particular, ¿sí? Que la información sea exacta, que la información sea verdadera y fidedigna, que sea clara, que sea referida a un nivel, que sea económica y que sea oportuna, ¿sí? Cuando hablamos de aspectos de contabilidad, ¿sí? La contabilidad tiene principios, tiene funciones, tiene normativa. Hay una serie de componentes que hace que mi información, ¿sí?, sea exacta, sea una información y tenga unas características importantes, que se cumpla a nivel de ámbito contable, ¿sí? Un contador se forma bajo este criterio, bajo principios contables, bajo normas de información, ¿sí? Bajo normas de información contable, ¿sí? Bajo normas de información financiera. Tiene una serie de parámetros que hace que la característica de la información contable tenga, pues, estos adeptos, tenga esta clasificación. Que sea exacta, ¿sí? La información contable tiene que ser exacta, que responda con exactitud a los datos consignados en los documentos originales.
en facturas, en cheques y en cualquier documento fuente. ¿Qué significa que sea exacta? Si yo compro un vehículo que cuesta $15,000, ¿sí? Tengo que ir hacia el vehículo, cotizarlo, y ese vehículo cuesta $15,000, ¿sí? Que si emití un cheque que decía que me marcaba el valor de $10,000, el momento de salir del banco, marque esos $10,000, ¿cierto? Eso es exacto. ¿Estamos? Que sea verdadera y fidedigna. Criterio de responsabilidad contable. Los registros de informes deben expresar la real situación de los hechos. Volvemos al ejemplo. Compré un vehículo de $15,000. El momento de registrarlo en la contabilidad, registro compra de vehículos, ¿sí? Por $15,000 y que fueron emitidos con el cheque número tal, ¿sí? De la cuenta número tal. Y marco un registro que es verdadero y fidedigno, ¿cierto? ¿Sí? No me induzca a otro tipo a otro tipo de interpretación. Compré un vehículo que está valorado en $20,000, pero le registré en 15,000 porque emití $15,000. No, aquí es verdadera y fidedigna, ¿sí? Emití un cheque por $15,000 al señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo cobró los $15,000 y lo registramos bajo ese criterio, que sea verdadera y fidedigna. Que la información contable tiene que ser clara, ¿cierto? Dice, la información debe ser presentada de tal forma que su contenido no induzca a error y comprendida por el común de los miembros de la empresa, ¿sí? Si compro el vehículo, ¿sí? En $15,000, la cuenta que voy a registrar es una cuenta de vehículo, ¿cierto? No voy a registrar una cuenta de edificio, no voy a registrar una cuenta de inventario, no, es un vehículo, ¿cierto? Entonces, debe darme esa claridad, ¿sí? Debe de llevarme a que el movimiento que se hizo me da el panorama completo para entender qué es lo que registré. ¿Sí? Porque eso me va a dar, pues va a cumplir con los objetivos de la contabilidad, ¿sí? Que la información que está presente, la realidad de la información. ¿Estamos? Que sea referida a un nivel, ¿sí? La información contable es elaborada según el destinatario, ¿sí? Tiene esos componentes. Yo quiero saber cómo está la operatividad de la empresa, pues voy al estado de resultados, ¿cierto? Ahí el gerente comercial va a tomar decisiones para ver cómo está y cómo marca las ventas de la organización, ¿cierto? Está desarrollado de tal forma que hay una parte de costos. ¿Sí? Determinación de costos. El gerente de producción va y analiza la parte de los costos. Hay una parte donde tengo gastos de venta y gastos de operación, gastos administrativos. El administrador va a analizar el consumo de esos recursos en ventas y en la parte administrativa. Hay gastos financieros. El financiero pues analiza toda la información operativa, estructura. Sí, el gerente financiero. El gerente general quiere ver todo. Quiere ver la estructura financiera, estado de situación financiera. Quiere ver la parte operacional, estado de resultados. Quiere ver el manejo del dinero, estado de flujo de efectivos. Quiere ver cómo varió el patrimonio de un año al otro, tiene el estado de variación de patrimonio. Entonces, son referidas a niveles, ¿no? No todas las personas pueden tener toda la información contable financiera, ¿cierto? A la interna de la organización, pues tienen que ser referida a esos niveles en particular. La característica contable, pues ya habíamos visto, dentro de las mismas funciones habla sobre el ámbito económico, ¿sí? Con un costo inferior al beneficio que reporta. Toda información contable tiene que ser desarrollada bajo ese criterio. Si yo compro mercadería para venderla, compro una mercadería en $10 y lo voy a vender en $20, cumplo con el ámbito económico. Si compro una mercadería en $10 y lo voy a vender en $5, ¿sí? Estoy yéndome en contra del beneficio, del costo-beneficio, ¿cierto? De criterio económico. Entonces, básicamente la búsqueda, ¿sí? De la información es registrar esa y respetar el ámbito económico, ¿no? Y por último, pues que sea oportuna, ¿sí? Básicamente eso es un criterio indispensable dentro del ámbito contable,
la responsabilidad del contador es de entregar la información disponible en el momento que se requiere la información, o sea, en el menor tiempo posible. Hoy en día, la velocidad de la información es dinero. La velocidad de la información es un recurso vital, ¿cierto? Por lo tanto, contar con los estados financieros en los tiempos, en los menores tiempos específicos que marca. Recordemos que hay periodos de tiempo de cierre, un momento que hay que cerrar la información y tener el criterio contable, ¿sí? Tener la capacidad de tener la información a tiempo específica para la toma de decisiones, eso es vital, ¿sí? La toma de decisiones puede generar cambios y generación y crecimiento en los recursos. Por lo tanto, si yo no tengo la información para tomar decisiones, no tomé esa información. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afectando directamente hacia la creación y la generación de los recursos. Por lo tanto, la información contable es oportuna, ¿sí? Que siempre tiene que estar disponible la información en el momento que se requiere. ¿Estamos? Habrá un proceso. La contabilidad es un sistema, es un proceso y lleva un tiempo específico. Pero el menor tiempo específico, hoy en día la información es recurso. La información es recurso, el dinero es crecimiento, ¿ok? Por lo tanto, pues ahí tenemos las características de la información contable, ¿sí? Hasta aquí, el día de hoy, hemos revisado conceptos contables, hemos revisado las funciones, hemos revisado los objetivos, hemos visto a la contabilidad como un sistema, le hemos visto a la información una vez que ha sido expresada y cómo tiene que estar expresada, tiene unas características de información contable que tiene que ser respetada bajo 6 criterios: exacta, verdadera y fidedigna, que debe ser clara, referida a un nivel, debe ser económica y debe ser oportuna, ¿sí? Con eso pues hemos revisado información. El día de mañana estaremos centrándonos en los principios de la contabilidad, ¿sí? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Que son una copia de los US GAAP, que son los principios de contabilidad de los Estados Unidos, que son desarrollados dentro del Ecuador, ¿no? Vamos a estar trabajando bajo este criterio, vamos a analizar y vamos a revisar esta información, ¿sí? De tal forma, pues, que ustedes puedan ir generando conocimientos de ámbito contable. Vamos a ir revisando diferentes conceptos. Quiero que estén conceptos claros, que el momento que ustedes, pues, así lo requieran, pues, puedan ir haciendo consultas sobre términos o terminología que a partir de este momento pues vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y que puede ser susceptible de confusión. Normalmente me sucede, ¿sí? Personas que no han sido, no se han preparado en el ámbito contable y son muy de ámbito numérico, qué sé yo, en el pasado era el físico matemático, el sociales, pues no tenían conocimiento contable. Y normalmente, pues como digo, pues ciertos conceptos llevan o inducen a confusión en el ámbito que está por fuera de conceptos contables. Entonces, por esa situación, iremos llevando poco a poco y el foro está justamente abierto para aquello, para que ustedes puedan desarrollar las preguntas del caso. Les pido mucha concentración, mucha pregunta, mucho cuestionamiento, que lo vamos a desarrollar. Y así lo iremos desarrollando dentro de esta materia, pues me permite desarrollar ese criterio. En el momento que estemos ya haciendo ejercicios, pues habrá muchos temas para ir desarrollando. Mañana estaremos trabajando principios de contabilidad y algo ya de conceptos de ámbito contable, así que nos iremos preparando para aquello. El día de hoy hay parte asincrónica, ¿sí? Les pido por favor que dentro de la parte asincrónica ingresen a la plataforma, ¿sí? Ingresen a la plataforma y dentro de la plataforma les he dejado cargado, ¿sí? El día de hoy estaba una sopa de letras, ¿no? El día de ayer les dejé un video de conceptos de contabilidad para que lo revisen, ¿sí? Que pues, lo complementamos hoy con los conceptos que revisamos. Hay una sopa de letra de contabilidad básica. Ahí habrá ya ciertas palabras de criterio contable que quiero que ustedes ya lo vayan manejando, ¿sí? Vayan recordando, vayan viendo. Pues cumple con la parte lúdica, ¿no? Que ustedes pueden ir trabajando, haciendo trabajos lúdicos, ¿sí? Que complementen, pues, lo que estamos revisando. Así que de momento está abierto, esta sopa de letras está abierto el día de hoy. Se va a cerrar hasta las 11, hasta las 12, casi las 12 de la noche, ¿sí? Por lo tanto, pues les pido desarrollar esa actividad. Realizan la sopa de letras. Una vez que terminan, pues les sale una puntuación. Esa puntuación capturan
y ese archivo lo cargan en el resultado, ¿no? Estoy presentando, pues está dentro de la plataforma, ¿no? Es de esta sopa de letras, ¿sí? Es de esta sopa de letras, ¿sí? Que está para la fecha 31 de julio, ¿sí? Y se cierran las 23:45. Y la carga del resultado lo van a acá, hacen una captura de la pantalla y ese archivo lo guardan y lo suben acá a la plataforma. Y esto va a estar disponible de igual forma hasta las 23:55 del día de hoy, ¿sí? Es muy cortito, básicamente es para que ustedes vayan viendo criterios. Va con dos funcionalidades, pues les dará la opción de saber las respuestas también al final y conocer, si hacen una pregunta, les darán la respuesta al final. Entonces, desarrollar esta parte lúdica, ¿sí? Y con eso, pues acá tienen los diferentes materiales que estamos revisando el día de hoy, ¿sí? Les pido que revisen. Para el día de mañana estará, pues, el video de principios de contabilidad generalmente aceptados, que lo vamos a trabajar el día de mañana y con esto complementaremos, ¿ok? Así que para el día de hoy, nada más que la parte de la sopa de letras dentro del ámbito, ¿sí? Del ámbito asincrónico que vamos a ir cumpliendo. ¿Les parece? Sí, Sí, Per- Lisa. Perfecto. Entonces, pues entonces del día de mañana, por favor, desarrollar estas actividades. El día de mañana nos miramos así mismo a las 7 de la noche para continuar con los conceptos, sí, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son pues bastante escuetos, largos y quiero centrarme en algunos en particular, ¿ok? Listo, muchachos, entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor, ¿sí? Listo, profe. Listo, Ya, muchachos. Lice. Una buena Hasta noche con mañana. todos. Nos miramos del día de mañana, por favor. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Sheila, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? gracias. ay, sí, perdón. O sea, yo le quería justificar lo de ayer. La verdad no pude escuchar nada de lo que dijo por motivo de mi trabajo, porque yo estaba en el trabajo. Entonces, la verdad no pude escuchar nada ni decir presente, entonces quería justificar eso. Y Eh, también, ajá, ya, creo que dígame. sí perdón, sí te puse asistencia porque te vi ahí y me imaginé que estabas con problemas. Y creo que me pusiste en mensaje, ¿no es cierto? Sí, yo le mandé un mensaje Perfecto, entonces a te la... puse asistencia, así que no necesitarías justificar. Lo que sí está ya cargado en la plataforma, en la parte de grabación, está la clase número 1, ¿sí? Ahí para que puedas ver y revisar la programación académica que la presento en la primera clase, ¿sí? Entonces puedes ver el video y con eso puedes irlo así. Recuerda que las clases al día siguiente las cargo, así que podrás irla, pues, cualquier cosa que quede pendiente, pues están las clases también subidas. Pero de momento, pues te puse asistencia el día de ayer, así que no justificas. El día que no vienes y no te pongo asistencia, pues ese día, pues sí justificas en cambio con la coordinación académica, ¿ok? eso quería saber porque, por ejemplo, hay días en los que yo en mi trabajo salgo muy tarde. Igual, o Perfecto. sea, puedo entrar a la clase, pero no puedo estar al 100% pendiente. Entonces, eso le quería Cuando, avisar cuando, cuando directamente. definitivamente no te puedes conectar, ¿sí? Ahí sí tienes que justificar ¿cómo es? A la coordinación. El día que, por ejemplo, tengas alguna situación en particular y tú me comentas, mandas un mensajito, de igual como lo hiciste, me mandas un mensajito, me dices, estoy en la parte laboral, voy a estar de oyente, te pongo asistencia, ¿sí? Y pues obviamente tienes la clase grabada para que te puedas poner al día. Así que por esa parte sin problema, ¿ok? Listo, perdón, otra cosa que no es Cuéntame. referente a mí. Sí, uno de los compañeros de aquí que entró y se salió me dijo que sí le podía decir, perdón, que no pudo decir presente y nada y entró tarde por motivo igual, porque la mayoría Ulises aquí era, ¿no es trabaja. cierto? Lo vi. Sí, 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 lo vi a sí, Ulises y lo puse asistencia también. Sí, que no se preocupe, que el tema es que revise el día de mañana la clase que va a estar cargada, ¿sí? Para que se vaya igualando y no se pierda, no pierda la secuencia, ¿ok? Sí, sí, lo vi que ingresó y lo puse. No puedo hablar, pero estuve en la clase, lo vi. Ujú. sí, sí me dijo que le dijera, por favor, le No te avisara. preocupes, Eh, no te preocupes. Ya está puesto asistencia, en todo caso, para que no justifique el día de mañana, ¿ok? listo, muchas gracias. Listo, Era pues eso, nada. muchachos, ya nos estamos mirando el día de mañana, continuamos con la clase. Bueno, pues, Gracias. gracias. Una buena noche con todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.